Mi mejor amigo filtró mis fotos privadas y dijo que fue un accidente. Nunca pensé que la persona que más confiaba iba a ser la que más daño me haría. Y no fue por una pelea. Ni por dinero. Ni por celos. Fue algo peor. Fue porque decidió traicionarme, y luego fingir que no era para tanto. Todo empezó con un mensaje. No era de él. Era de alguien más. Bro, eso eres tú. No entendí. ¿Qué cosa? No respondió con palabras. Me mandó una captura. Y cuando la abrí, sentí como si el estómago se me fuera al suelo. Eran mis fotos. Privadas. No algo que cualquiera pudiera ver. No algo que yo hubiera publicado. No. Eran fotos que solo había compartido con una persona. Mi mejor amigo. Porque en ese momento confiaba en él. Porque pensaba que no había problema. Porque nunca imaginé. ¿Esto? ¿De dónde sacaste eso? Le escribí de inmediato. Tío, eso está rodando en un grupo. Grupo. Esa palabra me golpeó. Porque eso significaba algo. No era un error. No era algo aislado. Se había compartido. Se había distribuido. Y en ese momento, ya no tenía control sobre eso. Abrí la imagen otra vez. Y fue ahí cuando noté algo que me dejó aún peor. El nombre del archivo. No era mío. Era el nombre que él usaba. Mi mejor amigo. Sentí una mezcla de cosas. Confusión. Rabia. Incredulidad. Porque una parte de mí no quería creerlo. No quería aceptar que había sido él. Pero otra parte. Ya lo sabía. Le escribí. Directo. Tenemos que hablar. Respondió casi al instante. ¿Qué pasó? Esa respuesta fue lo que terminó de romper todo. Porque no sonaba preocupado. No sonaba confundido. Sonaba normal. Como si no supiera. O peor. Como si estuviera fingiendo no saber. No te hagas, le puse. Ya vi todo. Silencio. Y luego. Lo que dijo fue lo que hizo que todo fuera aún peor. Bro, creo que fue un accidente. ¿Accidente? Esa palabra fue la que me hizo entender que esto no solo iba a doler. Iba a cambiar completamente la forma en que lo veía. ¿Accidente? Seguí mirando esa palabra en la pantalla como si en algún momento fuera a tener sentido. Pero no lo tenía. No cuando se trataba de algo así. ¿Qué significa el accidente? Le escribí. Respondió rápido. Demasiado rápido. Se me escapó en un grupo, bro. Se me escapó. Como si hubiera mandado un meme. Como si no fueran fotos privadas. Mías. ¿Qué grupo? Uno del trabajo. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y por qué tienes mis fotos ahí? Silencio. Esa vez sí tardó. Y eso me confirmó algo. No era solo un error. Había algo más detrás. Respóndeme. Las tenía guardadas, ya sabes. No. No sabía. Y no quería saberlo. No, no sé. Explícame por qué tienes mis fotos privadas guardadas. Otra pausa. Más larga. Era por joder, no sé. Esa respuesta me dio asco. No rabia. No enojo. Asco. Porque en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. Que no solo había cruzado un límite. Había hecho algo mucho peor. ¿Las mostraste antes? No respondió. Dime la verdad. Solo una vez. Eso fue suficiente. No necesitaba más. ¿A quién? No importa. Claro que importa. Fue hace tiempo, bro. Como si el tiempo lo hiciera menos grave. Eso no cambia nada. Silencio. ¿Cuántas personas las tienen ahora? Ya estoy pidiendo que las borren. Esa frase me hizo apretar el teléfono. Eso no responde mi pregunta. No contestó. Y en ese momento entendí algo que me dejó peor que todo lo anterior. Esto ya no tenía control. Ya no era él. Era la gente. Los grupos. Las copias. Y eso no se borra. ¿Tú entiendes lo que hiciste? Tardó en responder. Sí, por eso te digo que fue un accidente. Otra vez. ¿Accidente? Como si repetirlo lo hiciera verdad. No fue un accidente. Fue una decisión. Silencio. Decidiste guardarlas. Decidiste compartirlas. Y ahora decides minimizarlo. No respondió. Y eso dijo más que cualquier cosa.
Me quedé mirando la conversación unos segundos. Y en ese momento, dejé de verlo como mi mejor amigo. Porque alguien que hace eso no se equivoca. Te traiciona. Y lo peor es que todavía no entendía. ¿Hasta qué punto? Después de ese último mensaje, dejé de escribirle. No porque ya estuviera todo dicho, sino porque empezaba a entender que él no iba a decir nada más que valiera la pena escuchar. Pero el problema no era solo él. Era todo lo que ya estaba pasando afuera. Ese mismo día empecé a recibir más mensajes. Personas que no hablaba desde hace tiempo. Otros que apenas conocía. Todos con lo mismo. ¿Eres tú? Bro, vi algo raro. Eso está circulando. Cada notificación era un golpe. Porque confirmaba lo mismo. Esto ya no estaba contenido. Ya no era un grupo. Era más grande. Mucho más. Y eso fue lo que más me desesperó. No podía hacer nada. No podía borrar algo que ya no controlaba. No podía evitar que la gente lo viera. No podía retroceder. Nada. Intenté contactar a uno de los que me escribió. ¿Dónde viste eso? En Telegram. Esa palabra me dejó frío. Porque ahí, las cosas no se quedan en un solo lugar. Se comparten. Se replican. Se expanden. ¿En qué grupo? Ni idea, me lo reenviaron. Reenviado. Otra vez. Sin origen. Sin control. Ahí entendí algo que no había dimensionado al principio. Esto no se iba a detener fácilmente. Ni rápido. Y probablemente. Nunca del todo. Esa noche no salí. No respondí más mensajes. Apagué el teléfono un rato. Porque ya no quería ver más. Pero no sirvió de mucho. Porque aunque no lo viera, seguía pasando. Volví a encenderlo horas después. Tenía un mensaje de él. Bro, ya hablé con varios, están borrando todo. Lo leí. Y por primera vez, me dio igual. Eso no arregla nada. Respondí. Estoy haciendo lo que puedo. Lo que podías hacer, era no enviarlas. Silencio. Eso era lo único que tenías que hacer. No respondió. Y en ese momento entendí algo que terminó de cambiar todo. Que él no estaba entendiendo la gravedad. No del todo. Para él. Era un error. Algo que se salió de control. Para mí. Era una traición que ya no tenía vuelta atrás. ¿Quién más las tiene? Pregunté. Tardó en responder. Y eso me dijo todo. Algunos del trabajo. ¿Cuántos? No respondió. ¿10? ¿20? Silencio. ¿Más? Nada. Y en ese momento, dejé de preguntar. Porque ya no importaba el número. El daño ya estaba hecho. Y lo peor, era que no tenía forma de revertirlo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Y luego escribí algo que no pensé que diría tan tranquilo. No vuelvas a hablarme. Tardó en responder. Bro, no exageres. No lo dejé terminar. Lo bloqueé. Sin más. Porque en ese punto, ya no había conversación que arreglara nada. Pero lo que pasó después fue cuando entendí que esto no solo se trataba de él, sino de todo lo que venía con lo que hizo. Los días siguientes fueron los peores. No por lo que él hizo, sino por lo que seguía pasando. Porque aunque lo bloqueé, el problema no desapareció. Seguía ahí. En mensajes. En miradas. En el silencio incómodo de algunas personas. Algunos me escribían para avisar. Otros solo preguntaban. Y algunos, ni siquiera decían nada. Pero se notaba que sabían. Y eso era lo peor. Porque ya no era privado. Ya no era algo entre dos personas. Era algo que se había salido completamente de control. Intenté reportar algunas cosas. Eliminar contenido. Pedir que lo borraran. Pero era inútil. Lo quitaban de un lado. Y aparecía en otro. Y en ese punto entendí algo que nadie te dice hasta que te pasa. Que cuando algo así se filtra, no lo recuperas. Solo aprendes a vivir con eso. Una tarde, mientras estaba fuera, me encontré con alguien conocido. No dijo nada. Pero me miró distinto. Y eso fue suficiente. Porque no hacía falta que hablara. Ya sabía. Y ese tipo de momentos son los que realmente te golpean. No el archivo. No la imagen. Sino el hecho de que alguien más lo haya visto. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Tú eres el de las fotos? Lo leí. No respondí.
Bloqueé el número. Pero ya no se trataba de bloquear. Porque no podía bloquear al mundo. Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Dejé de intentar controlar la situación. Dejé de intentar borrar todo. Porque no se podía. Y empecé a enfocarme en otra cosa. En mí. En cómo iba a manejar esto. Porque lo que él hizo. Ya no podía cambiarlo. Pero lo que yo hacía a partir de ahí. Sí. Unos días después, alguien me escribió algo diferente. No era burla. No era curiosidad. Era directo. Eso es denunciable. Me quedé mirando el mensaje. Porque hasta ese momento. No había pensado en eso. Solo estaba reaccionando. Aguantando. Intentando que todo desapareciera. Pero no. Esto no era solo algo incómodo. Era algo serio. Muy serio. Y en ese momento entendí algo que no había considerado antes. Que esto no se trataba solo de superar lo que pasó. Sino de decidir. ¿Qué iba a hacer con lo que él hizo? Esa noche no pude dejar de pensar en lo que me dijeron. Eso es denunciable. Al principio lo ignoré. No porque no fuera cierto. Sino porque no quería llevar esto más lejos. Ya era suficiente. O eso pensaba. Pero mientras más lo analizaba, más claro se volvía. Esto no fue un error. No fue un accidente. Fue una decisión. Guardar esas fotos. Compartirlas. Y luego, minimizarlo. Y eso tenía consecuencias. No solo para mí. Sino para cualquiera que estuviera en una situación similar. Al día siguiente hice algo que no pensé que iba a hacer. Busqué información. Leí. Entendí. Y confirmé lo que ya empezaba a sospechar. ¿Lo que hizo? No solo estuvo mal. Fue ilegal. Eso cambió todo. Porque ya no se trataba solo de una traición personal. Se trataba de algo más grande. Algo que no podía dejar pasar. No por venganza. Sino por respeto. Por mí. Y por el límite que había cruzado. Pasaron unos días más. Pensé mucho antes de hacerlo. Pero al final tomé la decisión. Fui a asesorarme. No hice ruido. No hice drama. Solo, di el paso. No lo hice para ganar. No lo hice para destruirlo. Lo hice porque entendí algo importante. Que hay cosas que no se perdonan. Y tampoco se ignoran. Tiempo después, él intentó contactarme. Desde otro número. Bro, hablemos. No respondí. No porque no tuviera nada que decir. Sino porque ya no había nada que hablar. Porque lo que hizo. No se arregla con una conversación. Se enfrenta. Y se asume. Con el tiempo, todo se fue calmando. Las fotos dejaron de aparecer. La gente dejó de escribir. El ruido bajó. Pero no desapareció del todo. Y eso también lo entendí. Que hay cosas que dejan marca. Pero no te definen. Porque lo que más me quedó de todo esto. No fue lo que él hizo. Fue lo que yo decidí hacer después. No esconderme. No justificarlo. No minimizarlo. Sino enfrentar la situación. Y poner un límite claro. Porque al final. No puedes controlar lo que alguien te hace. Pero sí puedes decidir. ¿Qué estás dispuesto a permitir después de eso?